Lo tenemos, Romanos 8:15. Dice la palabra del Señor en esta tarde, noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya, aleluya. En esta tarde vamos a hablar, lo puse por título, hijo o esclavo, dos formas de vivir delante de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Dice, ¿verdad? Hijo o esclavo no es solo una comparación fuerte, es una manera de mirar cómo está viviendo el alma delante de Dios. Hay quien se acerca al Señor con amor, con confianza, con obediencia y gratitud, sabiendo que ha sido recibido por misericordia. Pero hay quien vive como si Dios fuera solamente un patrón duro, ¿verdad? Como si la fe fuera una carga pesada, como si obedecer fuera una obligación sin amor, y como si el pecado todavía tuviera derecho sobre su vida. Esa diferencia importa mucho, porque no es lo mismo servir a Dios con corazón de hijo que moverse con mentalidad de esclavo. Por eso Romanos 8:15 dice, ¿verdad? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta palabra muestra que Dios no quiere. Esta palabra, ¿verdad?, muestra que Dios no quiere que sus hijos vivan acercándose a Él por miedo, como si cada paso fuera una amenaza. El temor de Dios es santo, limpia el camino y aparta del pecado, pero no es terror sin esperanza. El hijo teme ofender a su padre porque lo ama. El esclavo solo teme el castigo. Vemos dos diferencias. De eso se trata la palabra, que hay dos diferencias. El hijo obedece porque conoce la bondad de Dios. El esclavo obedece mientras se siente vigilado. El pecado vuelve esclavo al hombre. Jesús dijo en San Juan 8:34. Lo dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria a Dios. Esta palabra, hermanos, nos confronta. Esta palabra nos confronta. Jóvenes que me están escuchando, escuchen esta palabra que el Señor nos está hablando. No solo a los jóvenes, también nos está hablando a mí, a nosotros los adultos, pero en especial jóvenes. Quiero que escuchen esta hermosa palabra, ¿verdad? San Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa esclavitud no siempre se mira con cadenas visibles, que muchos pensamos ver, ¿verdad?, ataduras como habla la palabra, pero está hablando espiritual. Estamos atados espiritualmente. El enemigo no nos deja avanzar. A veces queremos continuar, pero no podemos. Queremos seguir, pero no podemos porque hay una esclavitud. A veces aparece en una persona que no puede dejar la mentira, que vuelve al mismo vicio, que se deja dominar por el enojo, que vive atado al rencor, que promete cambiar y regresa a lo mismo, que sabe que lo que está mal, pero sigue obedeciendo deseos que lo siguen destruyendo su vida. El pecado promete libertad, pero termina quitando gobierno, paz y dirección. Pero termina, ¿verdad? Esta hermosa palabra a veces hace que la persona crea que manda sobre su vida, cuando en realidad vive arrastrada por aquello que no ha querido rendir a Dios. El hombre quiere vivir lo que le parezca a él. El joven quiere vivir a lo que venga a su mente, pero no quiere obedecer a su padre. Pero no está hablando de un padre terrenal, está hablando al Padre que está en los cielos.
al Rey de Reyes, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Ser hijo no significa vivir sin corrección. Un hijo también es enseñado, formado y disciplinado. Por eso lo dice Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Entendemos esa palabra, hermanos? ¿Me están siguiendo en el mensaje? Amén. Aleluya. Hebreos, ¿verdad? Nos habla en el 12:7, hermanos. Quiero que lo leamos. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. La diferencia está en el propósito. Dios no corrige para destruir, corrige para formar. No corrige para rechazar, corrige para limpiar el camino. El hijo que entiende esto no huye cada vez que la palabra lo confronta. No se ofende cuando Dios le muestra algo que debe cambiar. Entonces aprende a doblar el corazón, a pedir perdón, a levantarse con humildad y a seguir caminando bajo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. El Señor quiere obediencia, hermanos. El Señor quiere que aprendamos a ser humildes. Vemos, hermanos, para qué el Señor nos corrige. El Señor nos corrige para rechazar. ¿Verdad que no? El Señor nos corrige, dice que para limpiar el camino, para que obedezcamos a Él. Por eso, ¿verdad? Dice la palabra, ¿qué padre, verdad? No corrige a su hijo para obediencia. ¿Qué padre quiere destrucción para sus hijos? Nadie. Todos queremos que nuestros hijos sean de bien. Y verdad, los que seguimos este camino, queremos también que nuestros hijos sigan este camino, que se enamoren de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, mi hermano? En esta hermosa tarde, ¿verdad? Esta palabra nos está confrontando a cada uno de nosotros, jóvenes. Escuchemos la voz del Señor. Por eso dice, el esclavo vive pensando solo en lo mínimo que debe cumplir. Pregunta hasta dónde puede llegar sin ser castigado. Quiere saber cuánto puede acercarse al pecado sin perderlo todo. Vive midiendo la obediencia como quien paga una deuda pesada. Pero el hijo mira diferente. No pregunta cómo hacer lo mínimo, sino cómo agradar al Padre. No obedece para quedar libre de una regla, sino porque su amor fue tocado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama tanto, mi hermano, hermana, joven. Usted no se imagina cuánto nos ama nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, Él dio la vida por nosotros. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina cuánto es el amor de nuestro Señor? ¿Cuánto es el amor que nos tiene? A veces llegamos a pensar que Él no nos quiere, que Él se aleja de nosotros. Pero no, hermanos, el Señor no se aleja. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él nos está hablando, Él nos sigue hablando. San Juan 14:15. Hay una promesa, dice la promesa del Espíritu Santo. Verso 15 dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos del Señor? ¿Desobedecerlo a Él? ¿Verdad que no? La palabra nos ha hablado que tenemos que obedecer a nuestro Señor. Por eso Él nos ha dejado mandamientos para obedecer a Él, para obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿verdad, San Juan? ¿Verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos, San Juan 14:15. La obediencia que nace del amor tiene otra raíz. No pesa igual lo que se hace por obligación que lo que se hace por gratitud. Hay personas que fueron libertadas por Cristo, pero siguen viviendo como esclavas por dentro. Dios los perdonó, pero todavía se miran como si no hubiera esperanza en Dios, que ven que todo se ha terminado. Pero sabemos que hay esperanza, mi hermano, hermana. El Señor nos está esperando todavía en estos últimos días que estamos viviendo en esta tierra. Recuerda que en este mundo solo somos pasajeros. Este mundo no es de nosotros.
El Señor nos está llamando en esta tarde. Dice, ¿verdad? Dios los llamó, pero siguen creyendo que no tienen lugar. Dios les abrió camino, pero siguen regresando mentalmente a Egipto, como Israel, cuando extrañaba lo que había dejado atrás. Esa es una lucha seria con cada uno de nosotros. Dejemos a Egipto atrás, volvamos al Señor. Sigamos los caminos del Señor, porque Él nos está hablando que dejemos a Egipto atrás. Él ya nos libertó, Él ya nos sacó de ese camino donde estábamos antes, ¿verdad? Por eso salir de la esclavitud no siempre significa haber aprendido a vivir como hijo. Por eso el alma necesita ser enseñada por la palabra para no volver a pensar como antes éramos. Ustedes sabemos cómo éramos antes de llegar a los caminos del Señor. ¿Qué es lo que vivíamos? ¿Qué es lo que hacíamos? Hacíamos muchas cosas, pero no para agradar a nuestro Dios. Hacíamos cosas para agradar al diablo, que el Señor lo reprenda en esta noche. Antes vivíamos porque si la palabra es clara, si no le sirves a nuestro Señor Jesucristo, le estás sirviendo al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero hoy, hermanos, hoy hemos dado ese giro de 360 grados, ¿verdad? Que hoy servimos a nuestro Señor y le servimos con amor. Le servimos porque Él nos sigue amando. No lo servimos porque tal vez Él nos pueda dar mañana, hoy, sino que tenemos que vivir confiando en Él plenamente, ¿verdad? Gálatas 4:7 dice la palabra, así que ya no eres esclavo. Hermano, hoy ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, hoy le sirves al Rey de Reyes que te ha libertado. Te libertó de las cadenas que te ataban. Te libertó de la oscuridad donde vivías, tal vez no podías ver más allá, pero hoy el Señor te ha sacado de lo más profundo, te ha sacado de la oscuridad, de las tinieblas. Hoy somos luz en este mundo. Hermano y hermana, dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo de Dios. Eres hijo, hermano y hermana, eres hijo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos quieren ser hijos, pero no lo son, dice el mundo. Todos somos hijos. Mentira, hermano. Hoy que hemos aceptado al Señor como nuestro único y fiel Salvador, hoy somos hijos coherederos del reino de los cielos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, hermanos. El Señor nos está hablando que somos herederos. El Señor ha preparado algo hermoso para cada heredero. Somos sus herederos. Él ha preparado algo especial. Hermanos, cuando el Señor me habla, cuando el Señor me entrega la palabra, hermanos, yo tiemblo, porque se está hablando el dueño de todos, el Rey de Reyes. No sé si te das cuenta, no sé si te pones a meditar cuando dice el Señor, pronto vienen las bodas del Cordero, todo está preparado. Pero, hermanos, va a venir el arrebatamiento, pero no va a ser solo el arrebatamiento. Van a acontecer dos cosas. Cuando pase eso, van a acontecer dos cosas. Y dos cosas, mi hermano, que está escrito. Una, van a ser las bodas del Cordero. Los redimidos en Cristo se van a estar gozando allá, porque tu aleluya, tu gloria a Dios va a ser allá en los cielos para el Señor. Este mundo se va a quedar, pero también va a acontecer algo en este mundo. La gran tribulación. Cuando venga la gran tribulación, la iglesia de Cristo va a estar en el cielo. Son dos cosas que van a suceder, y mi hermano, por eso el Señor te está hablando, porque no es mi palabra, no es mi boca, es la boca del Señor que hoy te está hablando. Que te prepares, hijo, hija, joven, hermana, hermano. Esta palabra nos habla, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta declaración levanta el corazón que ha sido recibido por Dios. No eres hijo por mérito propio. No eres hijo porque nunca fallaste. Hermano, todos fallamos. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Todos fallamos. Pero dice la palabra, eres hijo por la obra de Cristo, por la gracia del Padre, por la misericordia que te llamó cuando no podías salvarte. Pero si eres hijo, no vivas como si siguieras
bajo el dominio antiguo. No sigas obedeciendo al pecado como si fuera aún tu Señor. No sigas caminando con miedo vacío cuando Dios te ha llamado a una vida en comunión, una vida plena, una vida para agradar a nuestro Señor. Él nos ha llamado en esta noche, mi hermano. También hay esclavitud en querer agradar a los hombres más que a Dios. Una persona puede ser esclavo de la opinión ajena, de la aprobación del qué dirán, de la necesidad de la vista. Vive haciendo cosas para no quedar mal. Calla verdades para no perder aceptación. Cambia su conducta según quien esté presente. Hermano, hoy no vivimos para agradar al hombre. Hoy vivimos para agradar al Rey de Reyes, porque para Él siempre va a ser la gloria. El hombre no tiene por qué vanagloriarse en nada, porque el Señor es el quien nos ha llamado. El Señor es el quien nos ha rescatado. Por eso continúa diciendo en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Hijo de Dios no vive vendido a la mirada de la gente. Vive delante del Padre, y eso le da libertad para obedecer aunque otros no entiendan. Ser hijo también cambia la manera de orar, cambia la manera de servir, cambia la manera de vestir, cambia la manera de caminar, cambia la forma de ver a tu hermano, la forma de ver al amigo. Hermanos, ahí vemos cómo el Señor, ¿verdad?, transforma al ser humano. Ahí vemos que el Señor cambia, sí cambia, porque el hombre no te cambia. Pero si tú pones la mirada en el hombre, mi hermano, mañana vas a hacer lo mismo, vas a ser el mismo que eras ayer. Pero si dejas que el Espíritu Santo te guíe, mañana vas a seguir honrando al Señor, vas a seguir alabando a Él, porque Él es el único el que cambia al hombre, ¿verdad? El Hijo se acerca con reverencia, pero también cambia, ¿verdad? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa confianza no es falta de respeto, es seguridad en la misericordia de Dios. El Hijo sabe que necesita al Padre. No entra presumido entra necesitado. No entra como dueño, entra como recibido por gracia. Pero entra porque sabe que el Padre oye. El Padre oye a su Hijo. Hermano, si tu hijo te pide algo, te platica algo, lo vamos a escuchar. Entonces, si nosotros vamos al Señor, a nuestro Padre que está en los cielos, y le hablamos y le pedimos, Él nos va a escuchar. Pero también va a ver cuánta obediencia tenemos, porque el Señor ve todo eso, hermano. Él nos va a escuchar. Pero si somos obedientes a Él, Él va a hacer lo que le pedimos. Hermanos, ahí vemos esta palabra de esta noche, ¿verdad? La diferencia entre hijo y esclavo. También se nota cuando llega la prueba. El esclavo piensa que Dios lo abandonó. Tal vez duele. Sabemos mucho que duele. También dice, el hijo puede llorar, pero sigue creyendo que el Padre está obrando. El esclavo sirve mientras todo sale como quiere. El hijo permanece porque su fe no depende solo de recibir respuestas. Déjame decirles algo de Job, el gran siervo de Dios. Job, aún en medio del dolor, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa palabra no nació de una vida fácil. Nació de un corazón que seguía mirando a Dios aún cuando todo alrededor parecía perdido. El peligro de ignorar
esta enseñanza en quedarse en una vida religiosa sin libertad. La persona puede cantar, puede orar, puede asistir, puede servir y aún así vivir por dentro como esclavo o esclava del miedo, del pecado, de la culpa, de la apariencia, de la opinión de otros, de la necesidad de controlar todo. Cristo no vino solo a mejorar la conducta por fuera, vino a ser libres a los que estaban bajo el dominio. San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es permiso para pecar, sino que es poder para ya no vivir sometido al pecado. El hijo que conoce su lugar no usa la gracia para descuidarse, al contrario, la honra. Sabe que fue comprado por precio de sangre. Sabe que Cristo derramó su sangre. Sabe que no pertenece al mundo ni a sus deseos. Por eso Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La libertad del Hijo no le lleva al desorden, lo lleva a vivir con más gratitud, más cuidado y más obediencia. Por eso, hermano, joven, tú que me escuchas, mira cómo estás viviendo delante de Dios. Si sigues obedeciendo al pecado, necesitas volver a Cristo para que rompa ese dominio. Si sirves solo por miedo, necesitas conocer más profundamente el amor del Padre. Si dices ser hijo, pero tu vida sigue gobernada por lo que antes te esclavizaba, no sigas llamando libertad a una condición que todavía te tiene sujeto al pecado. Dios no te llamó para vivir lejos, escondido, derrotado o encadenado por dentro. Él te llamó para caminar como hijo, con temor santo, con obediencia verdadera, con gratitud, con identidad limpia y con libertad que solo Cristo lo puede dar. Hermano y hermana, en esta noche el Señor nos sigue hablando. Nos está hablando aún en estos tiempos que son aún sumamente duros y difíciles. Pero muchos no lo pueden ver, lo que hoy se está viendo, lo que hoy está sucediendo en esta tierra. Lo que vimos hace unos días en el pueblo de Venezuela, hermano, es la desobediencia al Señor. Es por querer inclinarse al pecado, a los deseos de la carne, a lo que el mundo nos ofrece. La ira del Señor va a venir y va a seguir llegando, mi hermano, porque la desobediencia sigue llegando más y más y más. El Señor sigue hablando, pero ¿qué hace el ser humano? Hace lo que le agrada, hace lo que le trae felicidad a su cuerpo, pero se está perdiendo lo más hermoso, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor, aún a esas personas que han fallecido, el Señor le habló. El Señor nos habla a todos. Nadie se muere sin recibir una palabra del Señor, porque el Señor nos dejó un libre albedrío. Si quieres escucharlo a Él, bien, y si no, pues también. El Señor dijo: el ser humano ha decidido su camino a seguir. Pues el Señor quiere que todos seamos salvos, pero el ser humano quiere seguir en lo mismo, no obedece, vive haciendo lo que el mundo le ofrece. Gloria a Dios. Y en esta tarde, mi hermano, hermana,